Muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo soy Patricia Requimán. Mis estudios están ligados al arte. Soy licenciada en arte, convención en escultura, profesora. Y después la especialización fue a través de un magíster y un doctorado en torno a ciencias de la educación. Actualmente trabajo en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, en el área de didáctica y práctica de las artes visuales y también en la formación de posgrado, en el magíster, en didáctica contemporánea de las artes visuales y también en el doctorado en ciencias de la educación de la misma universidad. Algo importante de este enfoque que nos fuimos dando cuenta que a la medida que se iban desarrollando los conceptos, por ejemplo, toda la parte conceptual, entrar en la didáctica era un desafío. ¿Por qué? Porque no llegar ni proponer una actividad así tan evidente. Había que ser sumamente cuidadoso y cuidadosa en cómo enfrentarse al tema, los desafíos que podían haber en torno a experiencias intergeneracionales, la misma distinción de comprensión de estos temas frente a los estudiantes y los profesores. O sea, nos dimos cuenta que habían varios factores que considerar. Entonces, cuando fuimos desarrollando la propuesta, nos dimos cuenta que era muy importante que nos situáramos desde primera persona. Y la pregunta inicial es, ¿nacemos sabiendo cómo ser hombres o mujeres o aprendemos a hacerlo? Es una pregunta súper interesante, porque nos dimos cuenta que dependiendo cuál era el interlocutor, las respuestas podían ser muy variadas. Y la aplicación después facilitar este texto en diferentes espacios, ya sea a través de artistas educadores, profesores, en formación, etcétera, que después me invitaron a participar, me di cuenta que un factor intergeneracional era sumamente importante para enfrentar los temas. Por ejemplo, para personas mucho más cercanas de mi edad, este es un tema complejo que muchas veces ni siquiera sabíamos nombrar, algunos conceptos básicos. Por ejemplo, lo que nos propone el tema entre la diferencia entre identidad de género y orientación sexual, que son dos ámbitos sumamente diferenciados. Pero a su vez, con los profesores y artistas educadores más jóvenes, de 20, 30 años, ellos lo tenían sumamente claro, porque además era su vivencia cotidiana. Estaban dentro de sus propias experiencias, dentro de sus amistades, hasta familiares, no iban compartiendo. Y tener esta claridad nos va dando cuenta que la diversidad de opciones lo que permite es ir aceptando una diversidad, no clasificando, cualificando o midiendo si está bien o mal esos espacios, sino que existen. Algo tan básico pasaba como, por ejemplo, para los jóvenes decían, pero si esto no es tema para nosotros. Y los adultos se sorprendían de todas las opciones que podían haber en torno a la libertad de relacionarse en cuanto al cuerpo mismo o a las relaciones con otros. Entonces, en torno a ello, es sumamente interesante lo que pasa con este enfoque, porque este enfoque, además de problematizar el tema, de organizarlo conceptualmente, etc., también hace un cuestionamiento fuerte de qué yo entiendo sobre estos temas y poder poner en la palestra no mi entendimiento, sino una comprensión de algo distinto a mis propias opciones. Y eso es sumamente interesante, porque lo que tú haces con eso es crear individuos más tolerantes a la diversidad, o sea, así de claro y de simple. Por ejemplo, hay también otra infografía que habla de identidad de género, expresión de género, sexo asignado al nacer y orientación sexual. Y esos 4 conceptos son sumamente interesantes trabajarlos. Principalmente porque hace una diferencia entre a lo mejor lo que yo tengo incorporado en torno a mi clasificación o con el sexo asignado con que yo nazco, pero también cómo yo opto de configurarme en un futuro, o sea, la identidad que yo puedo optar. Y cuando empezamos a hablar de esos temas, y sobre todo que esos temas pueden estar en la sala de clase, los profesores se dan cuenta que a pesar de ser un tema, puede ser personal, también tiene que ser un tema social. ¿Qué quiere decir con eso? Que esa diversidad existe.
Entonces hay que separar entre las opciones que yo pueda tener con mi cuerpo, con mis sentimientos, con mis emociones, con mis opciones, y lo que está ocurriendo en la sala de clase, de que hay más diversidad de la que a lo mejor yo mismo puedo entender. Y esa conversación es muy rica de posibilidades, porque lo que hace es empezar a entendernos en esta diversidad y darnos cuenta que el tema del género tiene un espacio íntimo, personal, pero también tiene un desafío social, de cómo nos aceptamos, de cómo logramos identificarnos y de cómo también acompañamos ciertos procesos de transición, por ejemplo, en nuestros estudiantes. Y en torno a las diferentes actividades, también hay un foco interesante que es la construcción de la identidad de género, principalmente en torno a problematizar un poco cómo lo femenino ha sido construido socialmente con ciertos estereotipos. Principalmente porque hay una fuerte clasificación de lo femenino como, por ejemplo, la maternidad o los roles sociales en torno al cuidado, que no solo de los niños, también de los adultos, de los enfermos, etc. Y en ese sentido, como la construcción social del ideal femenino, yo encuentro que también es algo bien interesante porque aquí lo que quiere es problematizarlo. Problematizarlo principalmente reconociendo que es una construcción y que no necesariamente un deber ser. O sea, por ejemplo, una mujer que opte por no ser madre no es menos mujer. Y eso es sumamente interesante ponerlo en la problemática para no seguir estereotipando nuestras opciones y sino darnos cuenta que nuestras opciones deben manejarse en nuestra libertad de opción. Y lo último, que el enfoque de género en la educación artística es algo que sentimos que podemos tener mucho que hacer en ese espacio, principalmente entendiendo que poniendo la diversidad de expresiones artísticas que van problematizando este tipo de temas, puede permitirnos relacionarlo no solo como problemáticas del campo personal, sino también expresivo. El arte nos da muchas miradas diversas, muchas miradas divergentes, problematiza estos temas desde primera persona, desde las propias historias de artistas hasta problemáticas sociales, y eso puede ser súper rico llevarlo al espacio o a la sala o al taller donde yo me trabaje. Principalmente a mí me gustaría aquí citar el texto en la página 101, que puede ser un objetivo a lograr, que es la inclusión real. ¿Y qué entendemos por eso? La aceptación, el respeto positivo, que las otras personas son distintas a mí culturalmente y que esto no me impide coexistir o interactuar. Yo creo que este es un fin muy importante. No es solo conceptualizar, sino poder llegar a ese objetivo final de una coexistencia respetuosa, de aceptar al otro distinto a mí, y sobre todo que me puede producir una gran comprensión del mundo, entender que somos diversos.